Gloria a Dios para Estoy siempre. recibiendo invitaciones. Amén, Señor. Y si yo no las cumplo, vendrá otro y las cumplirá. Gloria a Dios para siempre. En la tierra soy un peregrino que camino en el mundo de la luz, alentando solo en mi camino la esperanza de ir con Jesús. Gloria a Dios para siempre. Lo veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Gloria a Dios. Cara a cara, solo el anhelo y vivir guardado por su amor. Gloria a Dios. Nada importa que me desazones en las pruebas
Amén. Bien, en esta mañana, una vez más, estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos mucho por su misericordia y por su voluntad que nos tiene a cada uno de nosotros, sus siervos. Y agradecemos por su palabra. Hoy día vamos a predicar su palabra en este día. Y para esto quiero leerlo en segunda de San Juan, capítulos, no tiene capítulos, sino versículos, ¿ya? De versículos 8 hasta versículos 11 vamos a leer. Dice su palabra: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibéis sin casa ni digas bienvenido. 11 dice: porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, Dios Santo, te damos gracias, Señor, en este día, en esta mañana, por tu palabra, Dios mío. Señor, ayúdanos a meditar, Dios Padre, su palabra en esta mañana, Dios Padre Santo, Señor. Señor, ¿cuántos van a oír su mensaje de tu palabra? Reflexiona, Dios Padre Santo, su palabra, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Señor, a todos aquellos que van a escuchar, Dios Padre Santo, Señor, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están tus hijos, Señor, en sus vidas y en sus corazones, en su diario vivir? ¿Cómo está, Señor, la vida espiritual del ser humano, Dios Padre Santo, Señor? ¿Está preparado para estos tiempos finales? Los días del arrebatamiento, Señor, se aproximan. ¿Y qué será de la humanidad, Dios Padre, si no está preparado, Dios Padre? Señor, prepáranos a cada uno, prepara nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, hijas. Padre Santo, te pido y te ruego por cada uno de tus siervos. Señor, te ruego por tu siervo Néstor Vargas Villanueva, Pastor Avelino Vargas, Pastora Roxana, y también la familia, Dios Padre Santo, Señor. Y también te ruego, Dios Padre, Pastor Félix Vargas, su esposa, la familia. Señor, te pido también, Dios Padre, Señor, por el Pastor Dani de Cochabamba, su esposa y la familia. Y también por la familia del hermano Esteban de Cochabamba, hermano Basilio, y también, Dios Padre, hermano Germán, en la familia, hermano Edmar, en la familia. Dios bendito, Santo, Señor, te ruego por estas familias, Padre mío. Señor, úsales como tu instrumento. Pastor Feliciano Chico también, Señor, ayúdale, Dios Padre, su familia, su esposa y todos sus hijos, sus hijas. Te ruego por estas vidas, Señor. Bendito Padre, no desampares a ninguno de tus hijos, Padre mío. Ayúdales, Señor, guíales siempre todos los días de su vida, Dios Padre, por cada uno, como también allá en Chile, en Perú, Lima, Dios Padre, por los pastores de Perú, Dios Padre Santo, Señor, como también Chile, Dios mío, te pido y te ruego. Señor amado, tú fortalece tu palabra, como también provincias, campos, Dios Padre, Taupalca, Cone, Sevillullo, Chañorane, Chayacirca, Zinconada, Granja, Dios Padre, como también Carayapo, Colpane, Saya, Chayapo, distintos lugares, Señor, del provincia, campos, Dios Padre Santo, Señor. Bendito Dios, muchas gracias, Dios mío. Ahora, Dios mío, ayúdanos, Señor, a predicar, a discernir tu palabra, Dios Padre, y que entiendan, Señor, tus hijos, tus hijas, Dios Padre Santo, Señor. Jehová Dios, necesitamos su sabiduría. Abre nuestra mente y corazón
a cada uno de nosotros, Padre. Señor, muchas gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén, Señor. Estamos en esta mañana una vez más. Agradecemos mucho al Señor. Y vamos a proseguir con el mensaje de su palabra. Si fuera posible, mejor si agarrarían un bolígrafo y un cuaderno para anotarse, porque así vamos a aprender, estimados hermanos, porque hay ratos escuchamos y años venimos y no aprendemos nada, y eso es un dolor, una pena. Tenemos que tener en el mente todo lo que aprendemos, porque eso dice la palabra de Dios, estimado oyente, estimado señor caballero, estimado hermano en Cristo, ¿ya? Su palabra dice, hermanos, el hombre espiritual puede entender y discernir todas las cosas, pero en cambio el hombre carnal no va a poder. Usted tiene que entender, usted tiene que arrepentirse, orar, pedir al Señor de que Dios lo haga entender su palabra. Entonces cuando va a comprender, va a saber quién es Dios. Gloria a Dios. Mirad por vosotros mismos. Ustedes fíjense en sus vidas, cómo están, dice. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu forma de vivir, tu pensamiento? ¿Ya? ¿En qué estás pensando? ¿En cosas de este mundo o estás pensando en Dios todos los días? ¿Estás viviendo con Cristo todos los días o es que solo estás de palabra le tienes a Cristo? Por eso dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Eso dice la palabra de Dios, estimado oyente, estimado hermano. Dice que tenemos que mirarnos y vivir como para Dios. Todo trabajo, todo sacrificio que hacemos por Dios, que no sea de balde, que no sea en vano, sino que recibamos el galardón completo. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que vivir en espíritu y en verdad. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo tú estás? ¿Estás guiado por el Espíritu o guiado por la carne? Usted puede analizar, hermanos. ¿Cuáles son el fruto de la carne, el fruto del Espíritu? Está en Gálatas. Ahí pueden leer. Gálatas 5, todo eso leanlo. Ahí está el fruto del Espíritu, el fruto de la carne. Ahí está, estimado oyente. Ahora dice el 9, cualquiera que se extravía, dice, conociendo a Dios, perseverando todavía bien en su camino, ¿ya? Y no persevera en la enseñanza doctrinal de Cristo, no tiene a Dios, ya no tiene a Dios, ¿ya? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, Por eso, hermano, es necesario ser guiado por el Espíritu y luego andar conforme su doctrina. Vamos a ver qué son las doctrinas. Él dice en 10, si alguno viene a vosotros, dice, si alguien viene con una enseñanza, ¿no?, en la doctrina de Cristo, no reciban en casa, me digan bienvenido, ¿ya? No es decir, bien que has venido a enseñarme esa palabra. Usted tiene que analizar si está viendo, si viene con la doctrina de Cristo o no viene con doctrina de Cristo. Y si está con otra doctrina. Porque algunos dicen que Cristo no es hijo de Dios. Esa no es doctrina de Cristo. Otros dicen que Cristo es un ángel. Esa no es doctrina de Cristo. Porque la palabra dice en 1 de Juan 5, ¿ya? 11, léanlo, ahí está. Dice, hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y estos que no tienen la doctrina de Cristo no tienen la vida. Hermano, no tienen la vida, porque la vida está en el Hijo de Dios. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, dice. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna.
Así que, estimado oyente, y también dice primera de Corintios, ahí mismo habla, ¿no? Él dice, si algunos vienen predicando otro Jesús, y también algunos van a hablar de Jesús, como por ejemplo, aquí el misión israelita, ¿no? Como está predicando. Ezequiel Jonás Ataucus es el Mesías, dicen ellos. Mesías ya está en Machu Picchu, en Perú. Pero dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, ¿qué clase de Jesús están predicando ellos? Por eso usted tiene que conocer la doctrina. Porque si la doctrina usted no conoce, está entonces perdido. Y para conocer la doctrina necesita arrepentirse y nacer de nuevo y ser guiado por el Espíritu, Santo Espíritu de Dios. Eso dice la palabra. Ahora, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no les recibas sin casa ni digas bienvenido. No digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Ya? Participa. Eso dice la palabra de Dios. Por eso usted tiene que conocer la doctrina. Usted no conoce la doctrina, estás perdido. Por ejemplo, vienen los testigos de Jehová, ahí están visitando casa por casa. Tal vez estos días no se ha visto nada, pero cuando esto pase, va a llenar casa por casa y en cada calle. Ahora, ¿qué clase de doctrina ellos traen? Usted tiene que analizar. Ahí están los mormones, igual. Otra doctrina que no es conforme a la palabra de Dios. Ellos traen en la enseñanza de José Smith. Estimado oyente, nosotros tenemos a Cristo, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. Eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ir al San Juan 7:16. San Juan 7:16, vamos a mirar, estimado. Busque su Biblia. San Juan 7:16 dice así, de esta manera la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí está. San Juan 7:16. Palabra del Señor. Dice, escuche bien. Jesús les respondió. Jesús dijo a la gente, ¿ya? Mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me ha enviado. O sea que toda la doctrina que Jesús predicó es del Padre. El Padre mandó esta doctrina. El Padre envió lo que iba a predicar en esta tierra. Por eso dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino es de aquel que me ha enviado, dice la palabra. El Padre mandó toda la enseñanza y es lo que Jesucristo predicaba. 17. El quien quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces usted va a conocer doctrina sana, una doctrina verdadera, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino todo aquel que hace la doctrina, la voluntad del Padre, estos son los que van a entrar al reino de Dios. Eso dice la palabra, ¿ya? El que hace la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. 18. El quien habla su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, humildemente. Por eso Dios dice, hermanos, llamó a los humildes hombres de Galilea, como apóstol Pedro. No tenía letra, no sabía tal vez ni escribir ni leer. A eso es Dios quien está levantando. Eso dice su palabra. En 1 Corintios 1, 27, 28, ahí está. Lo vil, lo menospreciado, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo fuerte. Hermanos, si usted se atiene a su sabiduría terrenal, humanamente, usted no va a conocer la doctrina. Usted tiene que apoyarse a Cristo, y usted va a conocer la doctrina. Ahí está, estimado. Dios nos levanta de lo nada, ¿ya? Nada éramos en la tierra,
pero Dios nos levanta para predicar su palabra. Eso es lo que Dios hace. Ahora vamos a ir, Mateos capítulos 7, 28, ahí vamos a ir. Mateos capítulo 7, 28, gloria al Señor. Mateo 7, 28 dice su palabra. Escuche bien, estimado oyente, gloria al Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Ya? Estimado oyente, cuando Jesús estaba predicando, hablando la palabra del Padre, ¿ya? Entonces, hermano, la gente se admiraba de su enseñanza, dice, como quien tenía autoridad para enseñar, hermanos, la palabra, ¿ya? Ese dice. Vamos a leer 29, porque les enseñaba como que tiene autoridad, no como las escribas. Hermanos, Jesucristo ya nos trajo la enseñanza. Fuera de eso no hay otra enseñanza. Tenemos que amar a Dios sobre todo, dice, sobre todo, sobre nuestro hijo, hija, bienes, sobre todo. Ese es el primer mandamiento. Segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, y de esto depende la salvación. Y si esto lo has cumplido, estás en la doctrina de Cristo. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir, hermanos, San Juan 7:28, ahí vamos a ir. San Juan 7:28. Vamos a leer, hermanos, en Cristo Jesús, porque estamos hablando de la doctrina. Gloria al Señor. Ahí está, dice así. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. La palabra del Señor. Jesucristo dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz, ya, alzó a la gente, le dijo a la gente, ya, a mí me conocen y sabéis de dónde soy, ya, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es el verdadero, a quien vosotros no conocéis. Eso dice la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Ahora dice 29, pero yo le conozco, porque de él prosigo, y él me envió, dice. Hermanos, como dice, a Dios nadie conoce, pero Jesús conoce. Yo conozco, dice, y de él vengo, ya, él me mandó a esta tierra a predicar la palabra de salvación. Jesucristo es, hermano, la verdad, la vida, porque en él está la vida, él es la verdad, él es el camino. Fuera de eso, cualquier otra cosa, no hay otra cosa más, no hay otra cosa más. Y si alguien dice que algo más hay que aumentar, esa es una doctrina falsa, falsa. Única doctrina es, hermano, Jesucristo es el camino, él es la verdad, en él está la vida. Fuera de eso, cualquier otra doctrina no es de Dios, no es de Dios. Eso dice, hermanos. Y vamos a ir ahora, hermanos, Tito 2:14, ahí vamos a ir. Tito 2:14 vamos a leer, hermanos. Gloria al Señor. Busquen su Biblia, hermanos. Tito 2:14. Ahí vamos a entrar, estimado. Gloria al Señor. Dice así, escuche bien. Que se dio a sí mismo por nosotros, dice. Él se dio. Su vida entregó por nosotros, por ti y por mí y por la humanidad del mundo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la doctrina, hermanos. Por eso, hermanos, si tú vives en espíritu, tus obras son buenas, buenas. Tu palabra sale palabra viva, ¿ya? No palabras muertas, hermanos. Tus alabanzas son sanos, ¿ya? Hermano, Dios quiere buenas obras, ¿ya?
Por eso, hermano, el pastor siempre debe administrar, ¿no? Ministrar la iglesia de Dios. Tampoco meter cualquier alabanza como ahora están haciendo, ¿ya? Están metiendo rock cristiana, reggaetón cristiano, están metiendo villera cristiana, están metiendo salay cristiana, morenada engo cristiana. Hermanos, este no es doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo dice Colosenses 3:16, ahí está escrito, ¿ya? Usted puede leer. Colosenses 3:16 dice que a Dios tenemos que usar salmo, himno, cántico espiritual. Cualquier otra alabanza es una doctrina extraviada. Ahora están diciendo una vueltita para Cristo, otra vueltita para Espíritu Santo. Están diciendo gira, gira, gira. Hermanos, el que no tiene Espíritu Santo no salta, salten. Hermano, esos son doctrinas del hombre, no son doctrinas de Dios. Apóstol Pedro, Pablo, Tomás, Felipe, Santiago servían a Dios con temor y temblor. Esa es la doctrina. Temer a Dios, no hacer lo que nos conviene según carne. Estos son carnales, no espirituales. Por eso, hermano, usted vea y juzgue. Por eso su palabra dice, hermano. Ahora 15 dice, esto háblales a la gente, exhórtales fuertemente, hermanos, exhórtales, ¿ya? Repréndelos con toda autoridad, que nadie te menosprecie a ti, hermano. Desde el día en que yo me arrepentí, jamás he ido a bailar los que están bailando. No. Porque, hermano, yo debo servir en espíritu al Señor, con temor y temblor, hermanos. Hay algunos que se copian. No. Nosotros tenemos que copiarnos del Pablo, del Pedro. Pablo dice, copíense de mí, imítenme a mí. Yo he imitado a Cristo. Algunos dicen, no hartos, no muchos, pocos, habrán últimos tiempos que aún todavía van a andar como nosotros, nos van a imitar. Miran a eso y vayan en pos de él. Eso dice la palabra de Dios, estimado oyente. Y vamos a ir al mismo Tito 3:8 y hasta 11 vamos a leer. Palabra del Señor, escuche bien. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que incitéis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. Gloria al Señor, hermanos. Útiles a los hombres. Ocúpense en hacer buenas obras. Hacer como Pablo, como Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, eran temerosos de Dios. En ningún momento ellos decían, a ver, Tomás, Pedro, bailaremos, ven para Jesús, dale una vueltita. No. Ellos eran temerosos, obedientes. Alababan con respeto a Dios, con temor, temblor, alababan a Dios. Por eso dice, palabra fiel es esta. Estas cosas quiero que instés con firmeza. No dice, hermano, así por así. Firme, hable con fuerza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, no en malas obras. Hermanos, ahora mayor parte, el cristiano está esperando prosperidad, milagro. Usted espere el reino de Dios, la salvación de su alma. Eso es mejor que prosperidad, mejor que milagro. El milagro, prosperidad, no a usted la va a salvar. No, eso es lo que es. Dice, escuche, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, distinciones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. Al hombre que cause divisiones, hermanos, la división no es de Dios.
Escuche bien. El hombre que divide la iglesia, dice, en una iglesia jamás debe ser dividido, hermano. En una iglesia hay problemas, deben solucionar, hermano. Los pastores deben solucionar, deben arreglar conforme su palabra, no dividir. Dice, hermano, al hombre que cause divisiones, después de una otra amonestación, deséchenlo, deséchenlo. Hermanos, conforme a la palabra, no conforme a la palabra humana, sino conforme a la palabra de Dios. Si hay equivocaciones, fallas, hay perdón, entonces sigue adelante la iglesia, pero no dividir. Y cualquiera que dice, y hasta yo me salgo aparte, voy a armar mi iglesia, este ya no es de Dios, tiene espíritu de anticristo, dice la palabra de Dios, estimado oyente. Por eso dice, hermano, ahora 11, sabiendo que tal se ha pervertido, este que ha dividido la iglesia se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Hermanos, no se condene, no divida la iglesia, arregle la iglesia, únete, arregle conforme su palabra, serás hijo de Dios. Pero si tú divides la iglesia, estás condenado por tu propia obra. Arrepiéntete, si mientras Dios te puede perdonar, porque quizás algunos ya no tienen el perdón todavía, porque han destruido la obra de Dios, han destruido la obra de Dios, no del hombre. Por eso Dios juzgará duramente. Gloria al Señor. Y vamos a ir ahora a segunda de Pedro 2.15, segunda de Pedro 2.15, escuche bien. Gloria al Señor. Estas personas que dividen, estas personas que hacen mal a la obra de Dios, han dejado el camino recto, dice, del Señor Jesucristo. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eso dice la palabra, hermanos. No sea que, hermano, que hayas ido por el camino de Balaam, hermano, te has extraviado de la doctrina, de la enseñanza doctrinal. La iglesia no se divide, la iglesia es uno. Hermanos, si tiene que haber problemas en la iglesia, puede haber problemas. Siempre ha habido problemas de los apóstoles, pero ellos no se dividían. Hay algunos que se alejaron del medio de los apóstoles, pero ellos fueron entregados al Satanás. Entonces, hermanos, usted no haga esto, sino vuelva, arrepiéntete, vuelve. Te está esperando Cristo. A ti te digo, hermano, hermana, que está escuchando, vuelve de todo corazón al camino del Señor. Unidad quiere Dios, no quiere división, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ir Mateos 15:7. A ver si estas personas están alabando al Señor, si Dios está escuchando, o es que Dios les ha dejado, hermanos. Dice aquí, escuche bien, Mateos capítulo 15, versículo 7 dice, hipócritas, hermanos, Dios dice hipócritas a estas personas que dividen, estas personas que no andan conforme a la palabra, hermanos, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, dijo, este pueblo, dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, ¿ya? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de los hombres. Hermanos, el que no tiene mandamiento de Dios, el que no tiene doctrina de Cristo, si no va a la unidad del Espíritu, hermano, está perdido absolutamente, lejos de la presencia de Dios. Ya no tiene a Dios, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ya no tiene, hermano. Y vamos a ver ahorita qué espíritu ya tienen estas personas. Gloria al Señor. Y vamos a ir, hermano, Amós 5:23 dice, escuche bien, hermanos, quita de mí, dice, la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de sus instrumentos. Hermanos, hay muchos, dicen, yo escuché, hablé,
yo ya no quiero ir a la iglesia metodista pentecostal, me voy a hacer otra iglesia y voy a alabar a Dios. Puedes hacerlo, pero Dios ya no te va a escuchar. En vano vas a cantar, en vano va a hacer todo. Eso dice su palabra. Quita de mí, dice, multitud de tus cantares, pues no escucharé, ¿ya? No te voy a escuchar tus salmodios ni tus instrumentos. Aborrezco, hipócritas, dice la palabra de Dios. Fuertemente, hermanos, para que te arrepientas, para que te unas. Hermano, Dios quiere la unidad del Espíritu, no la división. La división no es, hermano, de Dios. Judas 10, vamos a leer, libro de Judas, busquen, hermanos, palabra del Señor, hermanos, dicen así, estimado, ven, Judas versículos 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, en las cuales por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, hermanos. Hermanos, dividirse, hacer lo malo a la obra de Dios, hermano, es blasfemar a Dios, blasfemar a Dios. Y ahí, hermano, dejamos de conocer lo que es Dios. Y es como un animal, hermano, animal. Estas personas ya no son normales, hermano. 11 dice, ay de ellos, ay de ellos, ay. El ay viene, hermano, el dolor, el sufrimiento, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balá y perecieron en la contracción de Coré, dice, hermanos. Estas personas ya no siguen a Dios, ya no siguen al Señor Jesucristo, se han apartado, han seguido camino de Caín, camino de Balá, camino de Coré, hermanos. Ay de ellos, dice la palabra de Dios, estimado oyente. Por eso, hermanos, recapacite, arrepiéntase. Si tú has destruido una iglesia o has dividido, vuelve, mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo, puedes volver, pedir perdón al pastor y arrepentir y servir. Hacerle el problema, cualquier problema que haya, como en un matrimonio hay problema. Siempre hay problema, pero tenemos que solucionar ese problema en el matrimonio y el matrimonio sigue adelante. Pero cuando no hay solución, hay separación. ¿Y qué pasa? Es igualito a la iglesia. Usted, hermano, arrepiéntase. Vamos a leer un poquito más. Filipenses 3:17, vamos a leer. La palabra del Señor dice, escuche bien, Filipenses 3, gloria a Dios, ahí está. Filipenses 3:17, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo. Hermanos, a ti te está hablando. Sed imitadores de mí, ¿ya? Mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, ahí está su palabra, hermano. Apóstol Pablo te habla a ti, a mí, hermano. Habla a la iglesia, a los Filipos, hermano. Hermanos, sed imitadores de mí, aprendan, vean cómo yo he andado delante de Dios. Así también ustedes anden. Mirad, aún los que aún se van a conducir en estos tiempos, miren eso, anden según lo que ellos andan. Por eso, hermano, hoy en día se ha torcido la iglesia totalmente. En todo, hermanos. Cumbia ya están metiendo a la iglesia, hermanos. Hermanos, están metiendo hasta hermanos caporales, hermano. Hermanos, Jesús no bailó caporal. Hermanos, los apóstoles no bailaron caporal. Hermanos, no bailaron. Entienda bien. Y si tú estás en ese lugar, escape de ese lugar antes que no sea tarde. Porque si no, hermano, junto con ellos te vas a ir al infierno. Eso dice la palabra, hermanos. Hermanos, si nosotros queremos agradar al hombre, no somos siervos de Dios. Eso dice, va a escuchar usted, hermano. Gloria al Señor.
Y dice versículos 18, dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, no dice mitad o un poquitito, muchos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos son enemigos de Dios, hermano, de la cruz de Cristo. Por eso usted, hermano, medite, analice, como aquí dice, hermanos míos, imítenme a mí, aprendan de mí. Pablo quiere decir, nosotros no hemos bailado morenadas, hemos cuyabadas caporales, salay cristiana, rock cristiana, seguitón cristiano, hermano, no hemos bailado, dice, hemos alabado con salmos. Hermanos, eso Pablo hacía, predicaba la palabra, doctrina, y ustedes imítenme a mí, dice la palabra, el del Señor. Ahora dice, 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, ¿qué estás pensando ahora? ¿Estás pensando agradar a Dios? ¿Vivir a Dios, para Dios? ¿Apartarse del mundo? ¿Cómo es que el Pablo dijo, para mí es basura todo, todos mis bienes, mi casa, mi sabiduría, lo he hecho a la basura para ganar a Cristo, dice Pablo, hermano. Ahora, ¿cuál estás valorando más tú? ¿Lo terrenal? ¿Estás pensando lo terrenal o lo celestial, estimado oyente? Por eso usted tiene que conocerse tú mismo. 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no es aquí. Aquí no vas a vivir ni 100 años. Última generación es 70, 80 años. Salmos 90:10, anota bien. Salmos 90:10. Última generación es 70, 80 años, más no puedes pasar, estimado oyente. Y para 70, 80 años estás pensando lo terrenal, querer tener buenas casas, movilidades. No, usted piensa vivir allá en el cielo eternamente. Ahí vas a necesitar todo, estimado oyente. Dice, escuche bien, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas en Cristo Jesús. Eso dice, estimado oyente. Por eso usted, hermano, hoy es el tiempo de reconciliarse, arrepentirse con los tiempos que vivimos todavía, estimado oyente. Judas 17:21 vamos a ir, hermano, en Cristo. Judas 17:21, rápidamente nomás, porque las horas también nos pisan. Gloria al Señor. Él dice, estimado, escuche bien, pero vosotros, amados, dice apóstol Judas, a ti y a mí y a la iglesia, pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra, antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amados, tengan memoria, piensen, analicen cómo era Pablo, Pedro, cómo predicaban, cómo andaban, qué dice la Biblia acerca de estos varones, hermano, que de nuestro Señor Jesucristo. 18, los que os decía, en posterior tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso es lo que está llenando en el mundo entero ahora, estimados oyentes. Él dice, 19, estos son los que causan divisiones en las iglesias, hermanos. Divisiones causan. Luego van cayendo, al último van, hermano, al mundo, van a parar, no hay otra cosa más. Estos son los que causan divisiones, dice la palabra, los cuales que no tienen al Espíritu de Dios. Y si no tienen al Espíritu de Dios, ¿qué espíritu está en ellos? El espíritu de anticristo mora en ellos, dice la palabra de Dios. Estimado oyente, eso dice la palabra. Su palabra estamos predicando. No juzgamos a nadie, estimado. 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe
orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para vida eterna. Eso dice la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Así que, estimado oyente, tú has escuchado todas estas prédicas en este día, estimado oyente. Jesucristo los bendiga grandemente, hermanos. Un poco más vamos a aumentar. Ya, San Juan 3:31, ahí está. San Juan 3:31 dice la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El que de arriba viene es sobre todos. Él es el que es de la tierra, es terrenal. Cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, el que habla, el que es terrenal, hablará de la prosperidad, que Dios les va a bendecir casa, auto, van a volverse millonario, empresario. Esa es su prédica de lo terrenal. Pero del celestial es de que el hombre se arrepienta, que vuelva a Cristo, porque en lo celestial está ya la eternidad, en lo terrenal es temporal, no es para siempre, estimado oyente. Eso dice la palabra del Señor Jesucristo. En esos tiempos vivimos, tiempos finales. Mateo 24 dice bien claramente, en últimos tiempos, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, aún harán grandes milagros, dice Mateo 24:24. Ahí está escrito, estimado hermano. Gloria al Señor. Ya para terminar, vamos a leer, hermanos, San Juan 5:30. Vamos a leer San Juan 5:30. Dice la palabra. Amén, gloria al Señor. 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Hermanos, usted, hermano, no busque su voluntad, ni busque engrandecerse o hacerse alabar con la gente, sino que usted tiene que buscar, hermano, a Dios, para engrandar a Dios. Jesucristo buscaba para engrandar, para que alaben al Padre. Eso dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, en mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Eso dice la palabra, hermanos. Ahora un poquito más, hermanos, aumentamos. Gálatas, libro de Gálatas, capítulos 1, versículos 10, vamos a leer. ¿Qué dice, hermanos, su palabra? Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea su nombre por siempre, por la eternidad, hermanos. Dice así, escuche bien, hermanos, Gálatas, capítulos 1, versículos 10. Dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. Hermanos, usted también, pastor, ¿a quién quiere agradar con su prédica? ¿Al hombre o a Dios? Hermanos, algunos tienen temor, tienen miedo, hermanos, de predicar, de exhortar, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra de Dios dice, Apocalipsis 21:8, los cobardes, los pastores cobardes, hermanos. Algunos, hermanos, quieren predicar en la iglesia nomás, en la calle no quieren anunciar nada, tienen temor, tienen miedo. En la palabra dice, los pastores cristianos cobardes no entrarán en el reino de Dios. Eso dice la palabra, hermanos. Así que usted no tenga temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de valentía. Estimado siervo, estimado hermano, Dios lo ama y Dios quiere transformarle. Hoy en día, arrepiéntase,
Romanos 10:9 dice, si te confiesares ya con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Un punto más, vamos a leer, hermanos. San Juan, capítulos 1, primera de Juan, capítulos 1, versículos 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso dice, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que usted, hermano, para estar con Cristo, necesita, hermano, pedir perdón y decirle, Señor, perdóname mis pecados. Nuestro pecado, hermano, no es poco, nuestro pecado es mucho, hermanos. Al 30 años, 40 años pecamos demasiado, hermanos, pero Cristo, que tiene tanto misericordia, nos perdona. Lucas 19:10 dice, hermano, que Jesús vino a este mundo a salvar, a perdonar, hermano, todo lo que se había perdido, a buscar, a salvar, a perdonar todo aquel que se había perdido, hermanos. Un punto más, nada más, con esto terminamos. Segunda de Corintios 11, ya 11 y 13, 14, 15 vamos a leer. Dice, estimado oyente, bien, escuche bien, porque dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, ya hemos predicado. El que no tiene doctrina de Cristo es un falso apóstol. Último apóstol es el Pablo, como abortivo. Fuera de eso no hay apóstoles. Y si alguien se hace llamar apóstol, entonces es un falso apóstol. Última profeta es Juan el Bautista. La ley dice, las profetas es hasta el Juan. Ya no hay más profetas, hermanos. Y si alguien se hace llamar profeta, es un falso profeta. Y este es, hermano, escuche bien, porque estos son falsos apóstoles, falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstol de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Así que no es extraño si también sus ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesucristo los bendiga. Muchas gracias, estimado oyente. Que Dios lo bendiga y lo abra el ojo espiritual, oído espiritual, para que usted entienda dónde está. Muchas gracias. Vamos a una oración, orar al Señor. Padre Santo, Dios Santo, te doy gracias por permitirme, Señor, predicar. A mí, inútil, Dios Padre, Señor, soy un siervo inútil ante su presencia, Señor Jehová, pero aún me tienes con misericordia, por eso, Señor, puedo predicar en este día. Señor, Dios mío, abra el ojo, abra el oído, que aquellos que han escuchado, Señor, tal vez no han entendido bien, Dios Padre, y están extraviados de la doctrina, están lejos, Señor, de tu palabra, Dios mío. Señor, ábrelo su mente, su corazón, abre sus ojos, sus oídos para oír, Dios Padre Santo, Señor. Porque tu venida está cerca, Dios Padre. El tiempo se termina, el tiempo se acaba, Dios Padre Santo. Bendito Dios del cielo, de la tierra, misericordia por aquellos que van a escuchar estas palabras tuyas. No es mío, Dios mío, Señor. No queremos juzgar a nadie, Dios Padre,
Pero tu palabra dice, Dios mío, Santo Señor, son hipócritas, dice Dios Padre, son hipócritas, dice Señor, Dios mío, tú sabes por qué dices esto, Padre mío. Santo Dios, gracias y muchas gracias. Bendice todo aquel que va a oír todo este mensaje, Dios Padre. Y Señor, muchas gracias. Con esto nos despedimos en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tú solo quieres que yo te siga, Señor. Sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar, Señor. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar, Señor. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, que con mis brazos abrace al pobre, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré